¿Cómo andamos, amigo Leandro? ¿Ya estamos en contacto? ¿Sí? ¿Estamos en contacto con Carlos Gavetta? No sabía. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Mario Massitelli y Daniel de Abrantes, que también está aquí en la mesa conmigo. Hola, Mario, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, ¿estamos en el aire ya? Sí, estamos en el aire, los oyentes nos están escuchando. Perfecto, lo que ustedes digan. Bueno, mira, yo en el flyer mandé una pregunta, pero antes de esa pregunta me gustaría empezar por otro tema, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con un libro que sale con Mario Bunge y Carlos Gavetta, un verdadero lujo. Sí. Un verdadero lujo, sí, que han sido los compiladores, pero que además han intervenido a través de notas muy sustantivas al interior del libro, que dice, la pregunta dice, ¿tiene porvenir el socialismo? Y mi primer pregunta entonces es preguntarte si aquel interrogante del año 2013, pasaron apenas 8 años, sigue teniendo validez. ¿Tiene porvenir el socialismo? Y en todo caso, si tiene porvenir el socialismo, de los múltiples caminos que durante el siglo XX ha emprendido el socialismo a través de distintas teorías y, en fin, distintas experiencias, algunas clausuradas al día de hoy, si la respuesta fuera afirmativa de que tiene porvenir el socialismo, ¿cuál entendés vos que sería el perfil deseable, querible, amigable de ese socialismo por venir? Bueno, vamos a ver. La primera parte de la respuesta es que no hay, aparentemente, eso es lo que desarrollamos en ese libro que vos mencionás desde distintos ángulos, tanto Mario Bunge como yo, como los otros colaboradores de la revista. A la crisis actual del capitalismo no se le ve otra salida que algún tipo de socialismo. Llamalo, si querés, algún tipo de distribución distinta del ingreso. La razón, bueno, es compleja, pero se puede resumir así. El capitalismo ha entrado en una fase de su propio desarrollo en la cual produce cada vez más bienes y mediante la robótica, la informática y una cantidad de cosas, con cada vez menos necesidad de mano de obra humana. Uh-huh. ¿No? O sea, que produce más bienes y más rápidamente mediante robots, mediante los accesos a Internet, el trabajo domiciliario. Pronto habrá, por ejemplo, no solo coches, sino transporte público, hasta aviones que volarán y circularán por las ciudades sin chofer ni piloto, uh-huh. ¿no? Serán muy seguros, serán más baratos, probablemente serán eléctricos, pero no tendrán choferes. Miles de puestos de trabajo se perderán, ni choferes, ni guardas que vendan boletos. Lo mismo pasa en la industria automotriz, la industria aeronáutica. En el comercio cada vez la automatización es mayor. Por lo tanto, esto ya fue anunciado por Marx hace 150 años. Uh-huh. Marx dijo, el capitalismo llegará a una fase de su propio desarrollo en el que sus fuerzas productivas, es decir, la forma en que el capitalismo produce y reproduce bienes, entrarán en contradicción antagónica, es decir, sin solución en la lógica del sistema con sus relaciones de producción, es decir, la forma en que el capitalismo distribuye la riqueza que produce. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que en este momento la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Hay multinacionales que absorben a otras multinacionales, que a su vez habían absorbido a pequeñas y medianas industrias y comercios. Cada fusión de estas supone lo que en el capitalismo se llama una racionalización. Es decir, que si entre las dos multinacionales tenían, digamos, una cifra cualquiera, 500.000 de ejemplares de puestos de trabajo,
al fundirse en una sola, ese 500.000 se reduce a la mitad. Claro. Entonces, desde el punto de vista del capitalismo, que haya robots que producen es una maravilla. El robot no cobra salario, no hace pausa para tomar café, no se toma vacaciones, no necesita jubilación. Ahora, el robot no compra productos. Uh-huh. Entonces, ahí está el problema actual llamémoslo socialismo, llamémoslo una forma distributiva diferente, distribución del trabajo. En lugar de trabajar 12 horas por día u 8 horas por día, un trabajador podría haber 2 que trabajen 4. Pero para eso el empresario tendría que soportar, pagar impuestos distintos, tener costos más altos, etcétera. Alguna forma de socialismo tarde o temprano será necesaria. Con perdón por la extrema síntesis, ¿no? Entonces, la conclusión sería que lo ideal, ya respondiendo a lo que uno desea, es que esa forma de socialismo sea democrática, sea electiva, todo el mundo esté de acuerdo, pero para eso hace falta un desarrollo de la conciencia civil, pública, que todavía no existe en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el socialismo es una necesidad objetiva del sistema, alguna forma de socialismo. ¿Se llegará a eso o no? No lo sabemos. Si esto sigue así, lo más probable es que el capitalismo resuelva sus actuales problemas como los ha resuelto siempre, con alguna guerra mundial, como ocurrió después de la crisis de 1929, como había ocurrido antes en 1870, etcétera, etcétera. Ahora, hoy, una guerra mundial es una guerra atómica, química, bacteriológica. No tiene sentido, desapareceríamos todos o quedaríamos muy poco, y vaya a saber en qué estado quedaría la Tierra. Por lo tanto, de empezar a preguntarse una forma más racional de distribuir, porque por otro lado la gran paradoja ahora es que el socialismo antes era una utopía porque el socialismo a escala de la Tierra, de todo el planeta, era una utopía justamente porque la humanidad no producía lo necesario para darle de comer y darle bienestar a todo el planeta. Pero hoy sí, produce mucho más que eso, y sin embargo hay una crisis cada vez mayor. Eso es lo que hace la irracionalidad actual del sistema capitalista. Bien. Carlos, Daniel de Abrantes, te quería hacer una pregunta. Recién yo comentaba antes de iniciar la charla contigo, que a mí me parecía que la Constitución boliviana había introducido un concepto muy interesante, digamos que aporta esta idea de la construcción del socialismo, que es el concepto del buen vivir, ¿no? Que aparece como una idea, digamos, orientadora de todos los esfuerzos humanos hacia un buen vivir. ¿Pensás que eso, digamos, se ha incorporado, este concepto se está incorporando también a la construcción de la idea del socialismo? Por supuesto que se va incorporando poco a poco. El problema es cómo llevarlo a cabo y cuáles son las fuerzas que se le oponen. En Perú, ayer mismo acaba de ser confirmado en el gobierno del Perú una especie de socialista moderno, un campesino, dirigente sindical desconocido hasta hace unos meses, y lo han votado. Vamos a ver qué es lo que hace, o mejor dicho, qué es lo que puede hacer, porque ganó con el 50,12% de los votos, y Keiko Fujimori, una candidata a la presidencia que soporta, igual que nuestra Cristina Fernández de Kirchner, una cantidad de juicios enormes por corrupción, incluso una condena en el caso de Keiko Fujimori, pudo presentarse a elecciones con el apoyo de nada menos personajes como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Literatura conocido en todo el mundo. Entonces, una cosa es los movimientos que surgen y otra cosa es qué es lo que realmente podrán hacer. Pero lo positivo, como conclusión, es que aparecen estos movimientos. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, lo hemos visto claramente. Evo cometió un error muy serio, porque llamó a un referéndum para ver si podía
ser reelecto después de 2 mandatos, lo perdió y no obstante se presentó igual, con lo cual le dio todas las razones del mundo a esa especie de golpe de Estado que le hizo la señora Yáñez y una parte del ejército boliviano. Al nuevo presidente del Perú, Castillo, le podría ocurrir lo mismo si comete ese tipo de errores. También le podría ocurrir que la crisis mundial lo afecte de modo tal que no pueda llevar adelante sus planes. El socialismo es algo que va a tardar en llegar, pero como dije antes, es objetivamente necesaria. Alguna forma de redistribución de la riqueza, llamémoslo socialismo o lo que quiera, pero tiene que ser hecho sin corrupción, de buenas maneras. Los populismos latinoamericanos, por ejemplo, se dicen de izquierda, pero a mi juicio de izquierdas no tienen absolutamente nada. En el mejor de los casos, buenas intenciones. Veamos en qué ha terminado el populismo venezolano. Por ejemplo, un país riquísimo, con enormes reservas petrolíferas. Y bueno, miren lo que ha pasado con la revolución nicaragüense. Yo soy de aquellos que en su momento apoyé a la revolución nicaragüense. Estábamos exiliados nosotros, los argentinos, uruguayos, chilenos, en Europa y en otras partes del mundo, y apoyábamos al sandinismo en su lucha contra Somoza. El sandinismo en los primeros 10 años hizo muchas cosas muy importantes. Alfabetizó al país, mejoró el sistema de salud, mejoró la distribución de la riqueza y luego entró en una fase de corrupción populista que lo lleva a la situación en la que está hoy. Es decir, es un régimen autoritario, represor, dictatorial, muy distinta a la situación de Cuba. Porque en Cuba hubo un proceso similar al sandinismo contra Somoza, en este caso contra Batista, y Fidel Castro y los revolucionarios cubanos eran revolucionarios burgueses. Fidel Castro no se proponía una dictadura del proletariado, pero apenas tomó el poder y nacionalizó un par de empresas norteamericanas, lo bloquearon. Al poco tiempo hubo la invasión de Playa Girón, Cuba se abrepeló sobre sí misma y gracias al aporte de la entonces Unión Soviética pudo desarrollarse. Hay manchas de corrupción, como digo yo en un artículo de Perfil que salió este domingo pasado, pero nada que ver con lo que es la corrupción en el resto de América Latina, son manchas. El pueblo cubano se alfabetizó al 100%, la salud es muy buena, pero sigue siendo un país occidental, una isla pequeña, bloqueada por los Estados Unidos. Entonces, el sistema autoritario cubano da evidente muestra de agotamiento. Habrá que ver. Yo en mi nota propongo que hoy, con todo lo que ha pasado en Cuba, con esta nueva generación que aspira a la libertad republicana y ese tipo de cosas, el régimen cubano, el régimen Díaz-Canel, le proponga a Biden: usted me levanta el bloqueo y yo en 6 meses llamo elecciones generales supervisadas por Naciones Unidas. Y a ver qué pasa en Cuba, porque no me extrañaría que gane el partido oficialista o que se convierta en el primer partido de oposición. En una palabra, el sueño socialista, la realización más concreta que hay y la mejor son los países escandinavos. Sí. Suecia, Noruega, Dinamarca. Pero fíjense, en el actual contexto de crisis capitalista mundial, la extrema derecha autoritaria está creciendo hasta en esos países. Alianza por Alemania, un partido abierta y declaradamente pro-nazi, sacó el 11% de los votos y entró por primera vez al Parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Hay síntomas muy inquietantes en la crisis capitalista, síntomas políticos, quiero decir, sí. Que son muy inquietantes, pero habrá que ver cómo avanza la conciencia mundial, cómo avanzan las cosas. Es muy difícil de predecir. Cuando vos decís, yo que vengo justamente de la cultura de un partido socialista que siempre abrazó la idea de república, y que en la idea de república vio un triunfo muy importante de la humanidad sobre formas autoritarias heredadas del pasado,
En un momento, hace 50 años atrás, cuando yo me incorporo a la política, la república, tal cual la entendemos, como división de poderes, acotamiento de los mandatos, auditorías para saber cómo funciona el poder del Estado, transparencia en el manejo de las cosas públicas, rotación permanente en todos los ámbitos para que nadie se enquiste en el poder. Libertad de prensa, libertad de ciudadano. Eso es todo lo que tiene que ver con la república, que nosotros, aparte yo que venía de una familia republicana por parte de mi madre, porque eran españoles y eran republicanos, y de pronto todo eso era menoscabado como parte de una democracia burguesa, y entonces había que tirarlo por la ventana y había que reemplazarlo por formas justamente que eran las que nosotros no queríamos. ¿Cómo ves esa contradicción al interior de la izquierda en términos más globales, por decirlo de alguna manera? A ver, ¿de qué izquierda hablamos? Si hablamos de la izquierda democrática, esa izquierda republicana, en la que yo también me crié, yo soy hijo rosarino, hijo de un dirigente político del Partido Socialista Argentino. Cuando Alfredo Palacios venía a Rosario, cenaba en mi casa. Yo me acuerdo que era chico y mi madre me sentaba en la otra punta de la mesa porque yo quería tocarle los bigotes. Estaban espantados de que yo le preguntara por los bigotes. Bueno, todo para decirte, mi padre fue candidato a vicegobernador en 1958 por el Partido Socialista y por la provincia de Santa Fe, con José Brailovsky, otro socialista de la provincia de Santa Fe. Bueno, conocí a los dos, yo conocí a Brailovsky, claro, y conocí a tu papá. Bueno, perfecto. Entonces, le estás dando a los oyentes el certificado de que no macaneo. Sí, total y absolutamente. Bueno, total, que todo para decirte que ese Partido Socialista al que yo adhería y sigo adhiriendo después de una experiencia personal, guerrillera, revolucionaria en los años 70, de algún modo cometió un error gravísimo durante el golpe de Estado de 1955 contra Perón. Es cierto que Perón, una dictadura corrupta además. Mi padre, que en esa era obrero linotipista, fue secretario general de la FATI, de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, la predecesora de la Federación Gráfica Argentina. Fue uno de los dirigentes anteriores a Ongaro. Claro. Fue echado del diario La Tribuna de Rosario, donde trabajaba, por orden de Eva Perón, que en ese momento ocupaba el Ministerio del Interior, si no me equivoco. Me acuerdo que mi padre me contaba que Víctor Mainetti, el dueño de Crónica, le dijo un día: mira, Carlos, aquí tengo un telegrama firmado por Eva Perón, si no te echo me cierran el periódico. Bueno, entonces, esto explica, por un lado, que este tipo de anécdotas, de las que hubo muchas, porque acuérdense que el peronismo mató a Ingalinela. En el año 1973 el peronismo terminó creando la AAA, nada menos. Entonces, hay explicaciones por las cuales en 1955 el socialismo argentino republicano se alió con la derecha militar para derrocar a Perón. Seguramente con la ilusión de que la derecha militar convocara elecciones y todo eso, pero en realidad lo que pasó fue empezaron la sucesión de golpes de Estado. El golpe de Estado del 66 contra Ilia fue el más absurdo de la historia argentina, porque Ilia era un dirigente ejemplar. Ilia era un pobre médico de Cruz del Eje que quería ponerle impuestos más altos a la industria farmacéutica, y una serie de proyectos que tenía, y bueno, la gran oligarquía argentina con el general Onganía y con el peronismo le dio un golpe de Estado. Cuando asumió Onganía, estaban ahí presentes Augusto Timoteo Bandor y otros grandes dirigentes sindicales peronistas. Entonces, nuestra historia, y de algún modo, con todas las diferencias del caso, es un poco la historia de la socialdemocracia europea, está en gran decadencia en este momento porque después de todos esos avatares no ha sabido encontrar sus ejes, ¿no?
La socialdemocracia europea, por ejemplo, con François Mitterrand, que gobernó como socialista nada menos que Francia, terminó aplicando medidas neoliberales, ¿no? Claro. Desde que murió Willy Brandt, el dirigente alemán, la socialdemocracia europea ha entrado en una decadencia que dura hasta hoy. Ya veremos qué pasa, porque lo que existe es la necesidad objetiva de socialismo, como decíamos antes. Lo que no existe es la propuesta política, todavía. Entonces, bueno, habrá que esperar. La historia, como decía el napolitano Vico, hace 500 años se desarrolla en círculos sucesivos. Va hacia adelante, llega un momento de su desarrollo y empieza a bajar y va hacia atrás. Nunca hacia el lugar anterior, no volveremos al medioevo, pero hay avances y retrocesos en la historia, es complicado. Carlos, te quería preguntar respecto a esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué papel crees que juega esto que Naomi Klein lo plantea en su libro Esto cambia todo, ¿no? Y que tiene que ver con la profunda crisis ambiental que estamos viviendo, donde la pandemia es un capítulo nada más de esta crisis ambiental, pero vemos lo que acaba de pasar en Alemania con las terribles inundaciones, un país que tiene una hiperinfraestructura y que se ve arrasado por algo que ha creado el hombre, que es este desajuste terrible, la pregunta va orientada a lo siguiente, ¿no? Naomi Klein plantea, bueno, esta crisis ambiental cambia todo el juego, ¿viste? Ahora ya no hay tiempo, ¿sí?, para otra cosa que atender este tema, y este tema quiere decir terminar con el modo de producción capitalista y pensar en un modo de producción nuevo, basado en otro tipo de relaciones, ¿sí?, y fundamentalmente cuidando el ambiente, que es donde vivimos. Exactamente, el cambio climático y la manera en que la humanidad lo acelera, porque atención, hablando de cambio climático, ya ahí hay que filosofar un poco. La Tierra hace millones de años era un bloque de hielo, ¿no? Nosotros estamos sujetos a los cambios del universo. Si mañana el sol estornuda un poquitito más fuerte, pero nada, un resfrío leve, nosotros nos quemamos vivos, ¿no? Entonces, eso está fuera de nuestro alcance. Lo que sí sabemos respecto al cambio climático es que nosotros lo estamos acelerando, lo estamos provocando en nuestro propio ambiente. Estamos alterando las cosas que hacían que nuestra tierra fuera lo que es, un lugar habitable por seres humanos. Por algo aparecimos aquí nosotros, porque en algún momento no existíamos, somos bichos bastante nuevos en la naturaleza. Sí. Entonces, bueno, es un dato nuevo que se agrega a la crisis capitalista, porque evidentemente hay que cambiar el modo de concebir la producción, la distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en lo que se llama un fin de época. Esto es claramente un fin de época. De aquí sale algo nuevo, o, para decirlo en criollo, nos vamos todos al carajo. Sí, esperemos que salga algo nuevo. Carlos, bueno, ha sido más que interesante todo esto que hemos venido hablando, pero te quiero traer un poquito a la actualidad política. ¿Cómo estás viendo vos al gobierno de Alberto Fernández, que ha gestionado, lógicamente, en un contexto determinado que tiene que ver con que rápidamente haber asumido el 10 de diciembre del 2019, ya para marzo del 20, o sea, 3 meses después, la pandemia empezaba a causar efectos nocivos sobre el mundo entero y en particular la Argentina, pero que al margen de la pandemia ha mostrado un perfil determinado con el cual abordar cada uno de los graves problemas que tiene el país. ¿Cómo ves la gestión de Alberto Fernández? Bueno, a ver, una vez más hay que poner las cosas en su contexto. Nosotros, desde que recuperamos la democracia, y yo a democracia en nuestro caso le pongo comillas, no porque haya fraudes,
sino porque la democracia, la participación y la aceptación popular es otra cosa. En los países escandinavos que citábamos antes, sería inimaginable que un candidato a la presidencia se presente o a la vicepresidencia se presente a elecciones con un montón de juicios de gran gravedad en curso de investigación. Lo menos que se podría hacer es lo que acaba de pasar con Keiko Fujimori en Perú, ¿no? Uh-huh. Keiko Fujimori tiene una condena por lavado de dinero, una condena que está en suspenso. Se presentó y sacó el 49,84% de los votos. Uh-huh. Entonces la otra pregunta que hay que hacerse es cómo concibe la democracia la mitad de la sociedad peruana, que es la misma pregunta que tenemos que hacernos nosotros aquí en Argentina, ¿no? Pero antes venimos de un gobierno liberal, el de Mauricio Macri, que por un lado aplicó políticas liberales que vienen fracasando en todo el mundo desde hace 30 o 40 años, y además bastante corrupto él y su familia, por lo que parece. Entonces, nosotros estamos en un círculo vicioso. Todos los gobiernos hacen alguna cosa bien, pero todo lo que está haciendo este gobierno, para responder concretamente a tu pregunta, está mal hecho porque no funciona la justicia, no funciona la economía, no hay un programa claro, ¿no? Hay muchísima corrupción. Nosotros tenemos en Argentina, tenemos una situación. Yo publiqué un libro hace 7, 8 años en Planeta que se llama la Argentina, república o país mafioso. Nosotros somos un país, hay mafias sindicales, eso todo el mundo lo sabe. ¿En qué país desarrollado y realmente democrático un dirigente como Moyano puede estar 35 años al frente de los camioneros sin conducir en un camión, ¿no? Uh-huh. Y ser propietario de una inmensa fortuna, incluso de campos en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido? Miren, les contaré una anécdota. Cuando yo estaba exiliado en París, habíamos formado, todos los exiliados, un día descubrimos que era mejor ocuparse de los problemas del país por profesiones. Obreros, periodistas, abogados, detenidos, desaparecidos, torturados, etc. Las denuncias que hacíamos eran más efectivas y, por ejemplo, los periodistas nos dirigíamos al sindicato de periodistas francés, a los sindicatos europeos, para que se ocuparan de nuestros compañeros. Nosotros teníamos 99 colegas entre arrestados, detenidos y desaparecidos y asesinados. Entonces, un día, la CGT francesa, que tenía entonces algo así como 20 millones de miembros, elige como su secretario general a el secretario general del gremio de periodistas. Uh-huh. Y entonces yo cuando me enteré de eso lo fui a ver, como que yo era el secretario general de una comisión del exilio que se ocupaba de las denuncias por los periodistas. Lo fui a ver, me recibió, estuve con él en un edificio de 30 pisos que tiene la CGT francesa en la Place du Colonel Fabien, en pleno París, y me recibió, hablamos de eso, me dijo que sí, que se iba a ocupar, y como eran algo así como las 5 de la tarde, me dice, ¿querés venir a cenar a mi casa? Le digo, bueno, ¿cómo no? Bajamos los 20 pisos en un ascensor, llegamos al subsuelo, se subió a un Renault 5 que tenía algo así como 4 o 5 años, me llevó a su casa en un barrio de clase media baja de París. Allí estaba su mujer cocinando, sus 2 hijos que estaban en el colegio secundario. Cenábamos y él se levantaba y le llevaba los platos a la cocina a la mujer, y yo pensaba en Casildo Herreras, en todos los dirigentes, en Moyano, en todos los dirigentes políticos argentinos, y me decía, ¿qué es esto? Lo que ocurre es que en Francia y en esos países europeos y sobre todo en los escandinavos, un dirigente sindical puede ejercer durante 1 o 2 mandatos. Al tercero tiene que venir otro, de su propio sector, no importa, pero él se tiene que volver a laburar. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que respetar
antes de pensar en el socialismo o en una salida democrático progresista, tenemos que pensar en todas esas cosas nosotros. ¿Cómo vamos a ir hacia el socialismo si tenemos una clase obrera en un 80% dirigida por una dirigencia sindical corrupta? Sí. Es imposible. Entonces, bueno, viejo, pensemos así, porque lo otro es hablar macanas. Sí, ¿cómo ves el papel? Hablaste justamente de una burocracia sindical que está enquistada eternamente, Cavalieri, Barrio Nuevo, es decir, son muchos los nombres, ¿no? Lingieri, son muchos los nombres de tipos que envejecen. Millonarios, empresarios, Sí, son una vergüenza. Ahora, ¿cómo ves el papel del movimiento obrero organizado, tal cual le llamaba el peronismo, el movimiento obrero organizado en términos de generación de nuevos dirigentes, en términos de volver a plantearse que la clase trabajadora organizada tiene un rol importante en la Argentina? Hace no tantos años atrás, en épocas del propio Ubaldini, la CGT se expresaba a través de sus 21 puntos, en fin, que eran un lineamiento programático que en teoría ordenaba la conciencia de clase o la sintetizaba de alguna manera, y hoy no aparece absolutamente nada de todo eso. ¿Cómo lo ves? Porque la clase dirigente sindical argentina, con todo lo que acabamos de describir, seguramente en algunos momentos de su propia historia hizo algunas cosas bien hechas. El primer peronismo fue muy interesante, aplicó una cantidad de leyes que venían siendo reclamadas por comunistas, socialistas desde los años 20 del siglo pasado, las hizo funcionar. Solo que en lugar de organizar esos sindicatos que acabo de describir a la europea, con 2 mandatos y al laburo, organizó estos sindicatos que en los primeros años obtuvieron grandes conquistas para los trabajadores y después se fueron convirtiendo en lo que hoy son. No olvidemos que en los años 70 sí había guerrillas, pero también había un despertar de la conciencia sindical importantísimo. Agustín Tosco en Córdoba, René Salamanca, Atilio López, que era peronista, pero que era un peronista de izquierdas. Uh-huh. Bueno, Atilio López asesinado por la derecha peronista, gran represión sobre los sindicalistas, Tosco preso, René Salamanca asesinado, en Villa Constitución otro enorme sector industrial, ahí estaba Piccinini, que fue preso con la dictadura. ¿Y quién apoyó a la dictadura? El peronismo, una vez más. ¿No? Carlos. Entonces aquí los radicales apoyaban los golpes contra el peronismo y los peronistas los golpes contra los radicales. Ninguno son realmente democráticos, o no lo han sido por lo menos. Carlos, en esta descripción que en la cual coincidimos, ¿no?, acerca de esta inconsistencia terrible de tener dirigentes sindicales ricos y obreros totalmente empobrecidos, ¿qué papel crees que está jugando la dirigencia trotskista, el FIT en particular, en este escenario? Bueno, mira, debo decirte que no lo sigo mucho, pero en fin, sus reivindicaciones son correctas, solo que tanto el trotskismo como otros sectores de lo que se llama la ultraizquierda argentina y mundial también, tienen que adecuarse a estos nuevos datos de la realidad de los que venimos hablando. Es decir, vos no podés volver a proponer hoy la dictadura del proletariado cuando tenés ahí Rusia y China, que empezaron como dictaduras del proletariado, progresaron como dictaduras del proletariado, pero luego hoy son dictaduras sociocapitalistas, como yo las llamo, porque son capitalistas, explotan a la clase trabajadora, pero con una determinada cantidad de beneficios sociales, salud, alfabetización, educación, etcétera, etcétera. Algo parecido pasa en Cuba, con la diferencia de que decíamos antes, Cuba es un pequeño país, está a 80 millas de los Estados Unidos y no tiene las riquezas que tienen Rusia y China, no tiene, por ejemplo, esos enormes mercados internos que necesitan de todo. Los rusos y los chinos con el mercado interno tienen para desarrollarse 20 años más.
¿no? Claro. Y al mismo tiempo compiten. China tiene hoy la deuda pública de los Estados Unidos es la más alta del planeta. La deuda pública de los Estados Unidos está hoy en el 130% de su Producto Bruto Interno. Se considera que una deuda es altísima cuando está ya en el 60%. Y bueno, la tercera parte de esa deuda la tiene China. ¿No? Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces tenemos por un lado una democracia en los Estados Unidos, una democracia burguesa, pero una democracia que funciona y funciona bien, en muchos aspectos, y luego tenemos una dictadura que le está ganando la partida. ¿De qué lado nos colocamos? Entonces es un momento, yo lo llamo un fin de época porque es eso, si el mundo no entra en una etapa racional de ponernos de acuerdo, tenemos con qué, todos tenemos con qué para ponernos de acuerdo. Los argentinos, en Argentina, por ejemplo, nosotros, es algo que yo le he propuesto en su momento al Partido Socialista. Por ejemplo, el reparto de tierras, no tenemos necesidad de expropiar a oligarcas. El Estado, entre el Estado nacional, los estados provinciales y las municipales disponen de algo así como 40 millones de hectáreas a lo largo y a lo ancho del país, que son en general improductivas o que están ocupadas irregularmente. Bueno, con eso se podría hacer una reforma agraria, darle una unidad básica a cada familia que se instale en tal lugar, una unidad básica, no, una unidad económica, quiere decir, en la provincia de Santa Fe son suficientes 300 hectáreas para que sea productivo y en el sur probablemente hacen falta 1000, pero bueno, se puede distribuir todo eso, darles un crédito para vivienda, para equipamiento tecnológico y bueno, y hacer una pequeña reforma agraria. Para eso no es necesario expropiar a la oligarquía en este país. En otros países seguramente sí, pero aquí no. O sea, hay que ser racional. Si el mundo no entra en una etapa así, que se empiecen a entender entre China, Estados Unidos, entre la Unión Europea y Rusia, etcétera, etcétera, vamos a ir a una guerra. Y bueno, una guerra hoy no se sabe qué es lo que va a ser. Una guerra de extinción. Carlos, el tiempo se nos ha ido, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de entregarnos estos minutos y tu aporte lo valoramos muchísimo. Para nosotros realmente un gustazo. Bueno, el agradecido soy yo, queridos amigos. Nos vemos pronto, espero. Nos vemos. Cuando termine la cuarentena. Sí, algún día terminará. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Y feliz Día del Amigo. Hasta pronto. Chao. 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 Bueno, hemos hablado con Carlos Gavetta, muy interesante. Hemos hecho un recorrido muy amplio, pero ahora hay que ir a la tanda de la radio. Después seguimos con Héctor Giuliano.